Este programa lo dedicaremos a la serie documental 100 años con Juan Rulfo. Dirigida por su hijo, el documentalista Juan Carlos Rulfo. Y producida por Eugenia Montiel como parte de los homenajes para conmemorar el centenario del nacimiento del gran escritor y fotógrafo jalisciense. Corre programa. El equipo de Cinesecuencias que ha colaborado muy de cerca en este proyecto entrevistó en casa a los creadores de la serie 100 años con Juan Rulfo. Bueno, esta serie nació yo creo que desde hace muchos años y no me había dado cuenta. Este proyecto nace siendo hermano de la película que estamos haciendo de Juan, ¿sí? Que se llama Érase una vez. Es un personaje público, es un escritor conocido por muchos, pero al mismo tiempo es mi padre. Entonces hay una dualidad muy curiosa entre conocerlo de una forma y escuchar al resto del mundo que dicen que lo conocen. Fuimos a filmar unas cátedras de Juan Rulfo a la UNAM. Juan estaba filmando unas entrevistas con los investigadores de Rulfo. Yo me metí a escuchar la cátedra y estaba súper interesante. Y de ahí salgo de la sala y le digo, Juan, ¿por qué no en vez de tener a Rulfo en la película, hacemos una serie de televisión? Además de que había tenido mucha curiosidad de trabajar en tele, no conozco muchas series al respecto de un solo autor, menos en México, menos una serie documental de Juan Rulfo en el centenario. Pues es como el gran pretexto y la gran oportunidad de encontrar ese espacio como para poder presentar al público una manera de ver a un autor. Y inmediatamente nos sentamos en un salón de la UNAM, me acuerdo, del lugar donde estábamos haciendo las entrevistas, a escribir capítulos. ¿Por qué no este? Y escribíamos el capítulo, nombres. Y primero hicimos una lista de 12 capítulos, que se fue reduciendo hasta que quedaron los 7 capítulos que son ahora. El primero es Hacia el llano en llamas. Estamos hablando de un llano en llamas, cómo se construyó esta serie de cuentos. Es decir, no solamente es escribir, también tiene que ver con vivir. ¿Dónde fue que vivió esto? ¿Dónde pasó aquello? ¿Cómo fue la muerte de su abuelo? ¿Dónde trabajó? ¿Qué pasó después con la demás familia? ¿Qué pasó con mi madre, que fue la testigo principal de cómo se construyó la obra del Llano en Llamas? ¿Y cuándo fueron saliendo los cuentos? ¿Cómo fue la recepción por parte del público de esos cuentos en un momento muy particular del siglo pasado, ¿no? El segundo capítulo es Pedro Páramo o el oficio de escribir. Pedro Páramo, lo mismo, pero ahora sí enfocado a cómo se construye, cómo se escribe, cómo es el oficio del escritor y además las interpretaciones que hay sobre lo que es escribir y sobre lo que es una obra así tan compleja, ¿no? En la historia del siglo, curiosamente es interesante entender cómo Pedro Páramo se tuvo que hacer allí, en ese momento muy particular. Estaban las condiciones perfectamente construidas como para que el sol saliera a tal hora, las nubes se pusieran en ese punto y entonces la luz hiciera que resplandeciera Pedro Páramo. Fue una cosa así, es muy curiosa. Pero bueno, hay quien dice Pedro Páramo es una obra de fantasmas. No, no es de fantasmas, es de muertos. No, es sobre la realidad de México. Vamos a ver cuál es realmente la posibilidad de entendimiento de una obra así. El capítulo 3 es Las imágenes de Rulfo. Luego la fotografía. Mi padre todo el tiempo estuvo haciendo fotografía, pero no solamente con una cámara, sino estuvo viendo, estuvo observando una realidad, estuvo conociendo a su gente, estuvo viendo el paisaje, estuvo viendo esa luz, las montañas, el campo. Y el capítulo 4 es El hombre de cine, un hombre de cine. Este personaje que después de haber escrito se convierte en un argumentista donde muchos cineastas querían nuevos escritores para que hicieran sus diálogos en un momento donde ya la famosa epocadora del cine mexicano iba de picada de repente. ¡Hey, un escritor nuevo, joven, dame diálogos, escribe cosas, por favor, necesito que nos salves!, ¿no? De alguna manera. Luego le dieron de palos diciéndole, no, tus diálogos no funcionan, tus obras son muy complicadas, ve, no nos sale este cine. Capítulo 5, un creador comprometido con su tiempo. Luego viene otro capítulo que tiene que ver con la antropología. Resulta que mi padre se clava o es parte de una generación de nuevos elementos que participan en el desarrollo de esta nación, de México, y al mismo tiempo él empieza a observar dónde es donde tenemos que tener los ojos, la mirada, dónde es donde estamos. Pues en el mundo indígena. México es un país súper complejo, pero ahí donde están las comunidades indígenas que han sido olvidadas y maltratadas durante 500 años, es donde está resplandeciendo un país lleno de originalidad y de certezas.
No está en la clase pudiente y no está en la clase política, está allí en las raíces. Otra vez regresamos a las raíces a las cuales pertenecemos. Entonces mi padre finalmente estaba viendo ese punto de vista, es decir, dónde estamos parados, dónde estamos fundamentados. No podemos olvidarlos. Y el capítulo 6, el último, es el legado. Después viene Rulfo en el mundo. Este Rulfo, que es un escritor, que ya se nos había olvidado que era un escritor, finalmente viene cargando con un enorme peso de esto, de su obra, y que no dudemos que él tal vez quiso escribir más, o él decía que quería escribir más, pero ¿qué pasa con eso, no? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dice, por ejemplo, Werner Herzog, que todo el tiempo está enunciándolo y citándolo, que porque es el alma del país? This is a narration that doesn't have a clear line. Sometimes it goes in concentric circles, as if you had thrown a stone in a pond and the ripples are going out, and then there's silence. Galeano, por ejemplo, que habla mucho de las figuras, del cuentista, de lo importante que es que todos tengamos voces en la cabeza, que nos están contando historias y que tenemos que finalmente hacerles caso a todas esas historias que estamos recolectando en la vida y que no podemos olvidarlas, no podemos decir ya pasaron, ya pasaron. Nosotros estamos construidos de historias. Digamos que realmente la serie es de 6 capítulos, pero tenemos una pequeña sorpresa que es el 7º capítulo. Así es, todavía no tiene nombre, es un capítulo especial que va a hacer un collage de todos los demás capítulos, que pensamos que es como un capítulo que se puede mover muy bien a nivel internacional, porque trae piquitos de varias cosas, ¿no? Dado el momento y andando la vida, creo que es un proyecto que está hecho con amigos de la vida. Marina Stavenhagen, una guionista que la conozco desde hace 20 años, que siempre quise trabajar con ella, que la admiro muchísimo por esa la síntesis para poder construir, para poder decir, para poder expresar cosas fantásticas en pocas palabras. Esta historia de tu papá chiquito, creciendo, bueno, en una hacienda en Jalisco, en momentos de terrible, digamos, violencia, ¿no? Social afuera, y luego de la muerte de sus padres, de los abuelos, en un orfanatorio, en una institución en donde uno pudiera creer que la disciplina era todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo, digamos, recuerdan ustedes eso? ¿Él hablaba de eso con ustedes? Poco. Es muy extraño porque, o sea, una comunicación verbal de que él narrara cosas de su pasado eran muy pocas. Nosotros nos fuimos enterando de su vida a través de un poco de terceros. Él platicaba poco. Prefería, digamos, limitarse y estar pendiente y atento a lo que a él le gustaba y lo que a él le preocupaba, sus lecturas, leía muchísimo. Una vez me comentó, si hubiera una profesión de lector, esa sería mi ocupación. Ah, qué maravilla. Entonces, eso es lo que él hacía, oía música y leía. Es curioso que toda esta gente del lugar diga, es que eso no fue así, es que Juan es un mentiroso, es que tiene que decir la verdad si quiere hablar de eso. Y eso coincide un poco con esta sensación, digamos, a partir de la investigación de que Juan mismo construía, digamos, una leyenda y un universo, pero un personaje de sí mismo. Juan Rulfo, ¿por qué lleva usted esas gafas negras? Usted no te da la impresión de haber sido un niño malo, ¿no? Pues puede ser que sí haya sido malo. Hay una constante, digamos, en su manera de ver el mundo a través de la imaginación o de fabular o de, ¿no? Tratar de perder al prójimo. Pues, eso es muy ¿no? interesante porque él tenía una visión del mundo que podía ser también una fábula. Juan Rulfo era un personaje obsesivo que de pronto llegaba a platicarnos que en su pueblo estaban desenterrando los cadáveres de los caballos. El prestigio literario del autor de la novela, Pedro Páramo, es de todos conocido. Pero la faceta de Juan Rulfo como fotógrafo, poca gente la conoce. Uno de los objetivos de la serie 100 años con Juan Rulfo es justamente mostrar las otras caras del hombre y del artista. El capítulo 3 es las imágenes de Rulfo. Parte de la idea de la serie justamente surgió porque todo el mundo sabe que Rulfo es escritor, pero no saben que es fotógrafo. Mucha gente no sabe que es fotógrafo. Y es un gran fotógrafo.
está Guanajuato, Guerrero, Hidalgo. Entonces, a partir de las fotografías fui viendo en qué lugares estuvo Juan Rulfo. Estoy seguro que esta imagen se subió a ese tanque y de ahí te da esa vista. Agarramos una foto, cualquiera, y vamos al emplazamiento, a buscar el emplazamiento de dónde fue tomada esa fotografía, lo cual implica hacer un viaje. Ok. Bueno, venimos a Nevado de Toluca a buscar un lugar en el que vemos a don Juan, a mi padre, sentado en una piedra que está por allá. Entonces vamos a buscar ese lugar. Traemos todo un equipo de gente expertos en alpinismo, en arqueología, en ecología. Una investigadora que ha organizado todo este material durante muchos años y ella está obsesionadísima en encontrar justo el lugar en el que está esa piedra en la que mi padre se sentó alguna vez. Y yo encantado de ver esa piedra porque alguna vez él estuvo ahí y yo quiero sentarme en esa piedra. Súbelo a la luz porque, mira, este piquito está ahí. Ajá, es eso, sí. O sea, esta punta es esa de ahí. Este Sí. la sigue, o sea, nada más que está visto desde allá. Está visto desde allá arriba. Claro, incluso parece que se ve hasta ese... Y esa es la que vamos a buscar. ¿Cuál es la que vamos a buscar? Esta. A ver, pero ¿dónde crees que sea? Pues está... Es que se ve el refugio, pues. La casita es Entonces tenemos que estar allá arriba para ver para abajo. ¿Qué piensas de que tu abuelo haya llegado hasta aquí? Pues que está interesante. ¡Ay, feliz cumpleaños! Sí. ¿Hoy es tu cumpleaños? ¿Por qué crees que escogimos este día? ¿Sí? Wow. No, casualmente. ¿De veras? El señor Montero dijo... Feliz cumpleaños, Juan. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias a usted que venga aquí por aquí. Qué chulada. Feliz cumpleaños. Sí, vamos a encontrar esa piedra este día. Ok. ¿Cuántos cumples? 53. Échale. Eso. 64 para acá. Y aquí nos marca una altitud de 4.426 metros sobre nivel del mar. No, yo creo que mi padre tenía un gran respeto a los elementos de la naturaleza en general. Él era un hombre solo, muy solitario. Cuando estás solo frente a los elementos y cuando tienes mucho tiempo para ver las cosas y no es otra cosa más que estar ahí contemplando, eso es en lo que mi padre creía y eso es lo que él admiraba. Subir a una montaña, pararse en una roca y encontrar el ángulo justo, el espacio para mirar hacia un fuera de cuadro que inspirara una especie de paz y de centro muy particular. Y mi padre lo que está haciendo es darle fuerza a los elementos y a la naturaleza, ¿no? Esa fuerza crea finalmente un poder tan brutal que hace que el hombre se sienta chiquitito frente a todo esto, ¿no? Piedra de conglomerado. El ombligo se alinea con el pico de atrás. Y tenemos la misma visibilidad del camino de coches que le da la vuelta al cráter. Ya ven. Párate donde estoy. Aquí está la foto. La época del año Sí, es más es la temprano. piedra. Es más hacia verano y es más temprano. ¿Sí? Sí, es esta. Está ahí abajito de ti, derechito. Pues la encontramos. Ahora una del hijo. Eso de cazar fotos está muy divertido. No, pero ya hicimos inicial, ¿no? Ah, sí, corta. El pintor y diseñador gráfico Juan Pablo Rulfo ha estado a cargo del diseño de los elementos tipográficos para la serie sobre su padre. Para el diseñar el título de la serie 100 años con Juan Rulfo, inicié un acercamiento con una forma tipográfica muy editorial
ya que se está tratando de un autor, es sobre todo escritor, conocido como escritor. Y entonces hice esta versión, también hice esta otra versión, muy tipográfica, muy pesada, muy contundente, pero después de mucha búsqueda me di cuenta que estaba yéndome muy lejos, que tenía que irme hacia un poco, digamos, hacia la fuente. Y entonces pensé, bueno, ¿por qué no que su nombre esté escrito por él mismo y que sea a través de su máquina de escribir, que fue tan importante? Y descubrí que dentro del original mecanoscrito, donde está la sinopsis del Gallo de Oro, que entregó al Sindicato de Autores y Adaptadores de la Cinematografía, en enero 8 del 1059, estaba su firma, porque en los originales mecanoscritos de tanto El Llano en Llamas como Pedro Páramo no está su firma. Quizá existió, pero en el manejo editorial tipográfico de la imprenta la habrán desechado, etc. Esto me sirve porque me parece muy directo la presencia de su máquina de escribir y sobre todo el impulso de su propia mano que oprimió las teclas para poder poner su firma. Esto me parece pues una forma indirecta de acercarse a la persona. Con esta máquina de escribir escribió Pedro Páramo y escribió el guión de Gallo de Oro y todo lo que hasta su muerte siguió usándola. Intenté utilizar la máquina propiamente, pero ya la máquina tiene ciertos defectos tipográficos que lo hace ver la tipografía un poco sucia. Entonces descarté esto y llegué a la forma tipográfica más pura, utilizando la máquina de escribir y la textura del papel, un poco acentuándola. Y esta parte de 100 años con Juan Rulfo lo formé letra por letra. Lo que sí conservé fue la firma. Y lo que me gusta mucho es el punto. Es una especie de clavo que amarra perfectamente la sutileza de la tipografía, la sencillez de la tipografía en el espacio. ¿Quién mejor que el propio autor para manifestarse y determinar cómo debe ser, cómo debe presentarse tipográficamente? El equipo de Cinesecuencias estuvo en el estudio de Adrián Parisi, uno de los editores de la serie 100 años con Juan Rulfo, para conversar sobre el tema del cuarto capítulo, Un hombre de cine. Hay como dos caminos que llevó, digamos, dos tipos de narrativas que lleva el documental, y uno es como la parte cronológica y la parte de cómo se fue involucrando él con las diferentes películas poco a poco y cómo se relacionó con esas personas. Todos los actores, Pilar Pellicer, López Tarso, ¿no? Rulfo aceptó cenar con nosotros, estuvo callado, taciturno, y fue una terrible decepción para mí, que lo esperaba con una gran emoción. El documental aborda literalmente desde puras visitas que hizo Rulfo a los sets. Está, por ejemplo, desde las fotografías que tomó en La Escondida, que tenía como una visión muy, muy interesante y muy contrastante con la estética propia de la película. Hasta el momento en donde Pedro Páramo se vuelve ya un hit, y entonces los productores voltean a ver la obra como una posibilidad grande de que fuera un hit en el cine, ¿no? Pero no se te olvide el don. Pero mi primer decepción fue el personaje de Pedro Páramo, que trajeron a John Gavin, un gringuito muy guapito de Estados Unidos, de Hollywood, de modo que lo vistieron de charrito, pero no era Pedro Páramo por ningún lado. En realidad es una novela de fantasmas. De fantasmas que de pronto cobran vida y la vuelven a perder. Entonces un poco la historia del documental es todo el intento que se hizo, pero también toda la frustración que él tenía porque no veía en las películas su obra reflejada, ¿no? El escritor quizá hay que dejarle el mundo de los sueños, ya que no puede
tomar el mundo de la realidad. Él es un escritor y tiene la cabeza llena de fantasía y de mundos increíbles, pero para pasar al mundo en donde eso se convierte en imágenes no es nada más una cosa de un momento a otro, sino que hay todo un proceso burocrático por medio que involucra una serie de instancias para las cuales él no estaba preparado para relacionarse, supongo, ¿no? Eso dicen sus hijos. Está la película de Mitl Valdés, Los Confines, que también es una adaptación de 3 cuentos, donde en realidad casi todos los personajes dicen que Mitl Valdés tuvo como una aproximación mucho más seria a la literatura de Rulfo porque era una producción independiente. En este capítulo de la serie se incluye el cortometraje más personal de Juan Rulfo, titulado El Despojo, basado en un guión de su autoría. Está bien que se quede con mi tierra, mis adobes y mis tejas, pero nunca se quedará con mi mujer. Lo dirigió Antonio Reynoso y lo fotografió Rafael Corquidi. El corto fue producido de manera independiente en 1960 por estos 3 amigos. El único momento en que realmente pudo hacer una película que no involucrara al mundo de la industria y que pudo hacer lo que a él realmente se le dio la gana es muy interesante, que escogió hacer un western de chamanes. ¿Qué andas haciendo? No te dije que no quería verte más por aquí. Nomás he venido a esto. Esta película es muy interesante por eso, porque es como pensarías, ¿qué haría Rulfo? Y resulta que hace unos balazos y unos brujos y no, habrá que ver qué hubiera dicho Leone, pero sí, pero eso fue la única experiencia que realmente pudo explotar todas sus ideas, ¿no? Y que también fue una película que improvisaron, o sea, que la fueron escribiendo día con día. A pesar de que utilices un texto original de alguien más, es fundamental que lo transformes en tu visión, porque si no vas a estar copiando las letras de las hojas del libro. Y al final coincide como digamos esa teoría y ese descubrimiento con el analista que dice la gente que más se ha acercado a adaptar una obra de Rulfo de la manera más, digamos, espiritualmente correcta, es la que la ha filtrado a través del cuerpo, ¿no? A través de la experiencia propia. Pero yo creo que una adaptación no debe uno ponerse de rodilla ante el escritor. Hay que destrozar al escritor, aunque sea Juan Rulfo, y hacer algo propio, porque si no, ¿cómo lo vas a dirigir? ¿No es así? Pero yo le digo, cualquier persona que tratara de encontrar esos paisajes, encontrar esos motivos que han dado origen a esas descripciones, no las encontraría. Los editores también son muy juguetones, bastante modernos a nivel televisión en México, donde estamos tratando de pegar del cine a la televisión sin que sea solamente televisión. Son 6 largometrajes, ¿no? Son 6 horas, son películas finalmente, que serán transmitidas en televisión o en la web o en todos los medios que puedan darse en el futuro. Pues es importante también tratar de pensar cuáles son los alcances de lo que estás haciendo. Entonces todo eso se me hace un reto, es una sopa de muchos elementos muy atractivos. Es un reto fantástico que nunca había hecho y además todos estamos envueltos y todos estamos como fascinados con el descubrimiento de este personaje que no es solamente el autor de Pedro Páramo, El Llano en Llamas, es un hombre polifacético, interdisciplinario, que creyó en su país y que nosotros lo estamos siguiendo en todas estas facetas y estamos pues anonadados de todo lo que hay detrás de una persona.